Este viernes, la octava sala de la Corte de Apelaciones condenó a presidio perpetuo simple a Enrique Villanueva, el exfrentista. Dijo que apelará a la decisión, mientras que desde la UDI aseguraron que por fin se está haciendo justicia. Y queremos conversar en mayor profundidad de este y otros temas, y para eso nos acompaña en CNN Chile el diputado de la UDI, Patricio Melero. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Claudio, y gracias por convidar. Bueno, lo habíamos invitado antes de conocerse esta sentencia que amplía la condena a perpetua simple para Enrique Villanueva. La reacción es parte de la UDI, la decíamos ahí, usted la comparte. ¿Se está haciendo justicia en este caso, emblemático, por supuesto, para su partido? El presidente de la UDI decía, Claudio, la justicia tarda, pero llega. Han pasado 24 años del asesinato en democracia del senador Jaime Guzmán y hasta el día de hoy había prácticamente total impunidad sobre sus autores. Recordemos que los que dispararon contra el senador Jaime Guzmán y que fueron detenidos, se escaparon en el año 96 de esa fuga cinematográfica, recordarán, desde el helicóptero en la cárcel. Desde el helicóptero. Fueron amparados y protegidos por la dictadura cubana, probablemente hasta el día de hoy varios de sus autores, muchos de ellos y todos tienen solicitud de extradición de la Corte Suprema. Hay otro que está en Buenos Aires, protegido por el gobierno de Cristina Fernández, y no logramos que se cumpla la extradición. Y este caso de ayer, de Enrique Villanueva, recordemos que era uno de los miembros del alto mando del Frente Manuel Rodríguez, el cuarto hombre del Frente Manuel Rodríguez, que fue donde se decidió el asesinato del senador Jaime Guzmán. Él estaba... Puesto que él niega, por lo demás. Sí, que él niega, obviamente, todos niegan, ¿no? Claro, que nunca participó de la toma de decisión porque es el cargo que a él se le imputa, no el de haber disparado directamente. Ahora, a propósito, conocida esta condena o la ampliación de la condena, ¿qué puede esperar usted de aquellos casos que nombraba anteriormente? Galvarino Pablaza, por ejemplo, que está en Argentina y se ha negado la extradición por motivos políticos, señalan ustedes. Sí. María Verhoeven está en India también. Sí. Hay otros que, y los de Cuba, donde no hay claridad sobre su paradero. Sí, es el caso de Ricardo Palma Salamanca. Y el negro. Y está también el caso de Hernández Norambuena, que escapó a Brasil y está cumpliendo condena por otro hecho delictual, que fue el secuestro del empresario Oliveira en Brasil. Pero en el caso específico, ¿qué es lo que esperamos a la pregunta tuya? Esperamos que ojalá la Corte Suprema ratifique esta sentencia. Aquí no estamos hablando ya de la opinión de uno o de otro. Estamos hablando de un fallo de la Corte de Apelaciones unánime, por lo demás, Claudio. Lo que le da mucha contundencia, porque revierte un fallo de primera instancia del juez Carroza, que había condenado a Enrique Villanueva solamente a una condena de 5 años y no estaba cumpliéndola, sino que estaba libre, ¿no? Firmando. Para que la Corte de Apelaciones haya revertido en esta magnitud y lo haya condenado a cadena perpetua, es porque en el mérito de los antecedentes, de las pruebas que tuvieron, de los testimonios que recibieron, los magistrados en forma unánime llegaron a una conclusión, y lo que cabe es, obviamente, respetar ese fallo, sí, y ver cómo sigue, y ojalá nosotros lo único que pedimos es que se haga justicia frente a un crimen como fue este, ¿no? Precisamente al punto que yo iba, porque tal cual usted describe, seguramente se encontraron fundamentos para ampliar esta condena. Y no solamente para ampliarla, sino que para revertir el juicio de primera instancia. Correcto. Y por lo tanto podrían servir como argumentos también para pedir con mayor fuerza una extradición argentina, para poner el ejemplo de los casos que ya hemos nombrado. Cada una de las personas en su mérito, Claudio, algunos como autores intelectuales, otros como autores materiales del asesinato del senador Jaime Guzmán, todos en la impunidad hasta el día de hoy, todos tienen investigación y el mérito suficiente como para que la Corte Suprema de Justicia haya solicitado la extradición de todos ellos, a Argentina, a Cuba, a Alemania, a India, en los lugares donde se han fugado y han eludido la acción de la justicia. Pero lo más interesante de este fallo de la Corte de Apelaciones es que revirtió parcialmente la prescripción que el juez Carroza había establecido en primera instancia, lo que abre también que este tipo de crímenes, cuando hay delito terrorista de por medio, no es tan fácil decretar la prescripción. Hubo cambios en la legislación chilena que están permitiendo que esto sirva para poder alguna vez, después de 24 años, casi vamos a cumplir un cuarto de siglo, en que nadie estaba cumpliendo condena por este crimen. Así que
La justicia tarda, pero llega, es un paso importante y esperamos y confiamos plenamente en que los tribunales sabrán actuar en coherencia con los argumentos y las pruebas que hay para inculparlo. Hay varios temas que revisar, pero quiero seguir con los que tienen que ver con la justicia. ¿Qué le parece lo que se ha producido durante esta semana? Conocidas las declaraciones del ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos en cuanto a que habría recibido presiones, que Michel Llorat, el director del Servicio de Impuestos Internos, habría sido más proclive a recibir estas presiones de parte del exministro Peñailillo, pero también se involucró al nuevo ministro de Hacienda al respecto. Él salió a desmentirlo, pero efectivamente quedó una duda al respecto. Mira, un primer comentario llama la atención que este subdirector jurídico de Impuestos Internos hable ahora que le pidieron la renuncia y haya mantenido silencio o no haya hecho estas denuncias cuando estaba al interior de Impuestos Internos, porque si un funcionario del Estado ve que se está generando un delito, como en este caso podría uno decir, acá se está obstruyendo la acción de la justicia o acá se está generando desde el interior del gobierno una presión que no corresponde frente a una investigación judicial, lo que él debió haber hecho de inmediato es haber hecho la denuncia. De manera que le resta un poco de fuerza a su denuncia el hecho que lo esté haciendo ahora que le pidieron la renuncia. Pero con todo, creo que es algo que el Ministerio Público, en la investigación que tiene y que está llevando por todos estos casos, tiene obviamente que investigar y tendrá que citar a los ministros que ha señalado el subdirector jurídico, a las autoridades que él dice que presionaron o fueron objeto de presión, a objeto de aclararlo. Y es parte también de la investigación que tiene que llevar adelante el Ministerio Público. Sí, despeja dudas respecto a lo que ustedes acusan o acusaban durante mucho tiempo en cuanto a una parcialidad de parte de la justicia, del Ministerio Público para revisar los casos que tienen que ver con Penta y con Soquimich. Saca al Ministerio Público del ojo de ustedes y coloca al Servicio de Impuestos Internos, a la anterior administración, o no. Empieza a producirse una mayor equiparidad en el proceso de investigación en materia de, digámoslo así, de financiamiento de la política, porque hasta ahora los únicos que habían sido formalizados era gente de los partidos de centro derecha, de la UDI, de Renovación Nacional, pero nadie del otro lado. Bueno, digamos además que se anuncia formalización para 13 de los 19 casos. Está muy bien, pero del momento que está ya yendo a ser formalizado Giorgio Martelli, que fue el principal financista de todo el equipo previo de la campaña de la presidenta Michelle Bachelet y que generó una serie de recursos para financiar una serie de otras cosas, ya es un hecho importante. También espero yo que siga avanzando la investigación respecto a otras personas y se vaya generando esto que en un programa acá, Claudio, no sé si fue con usted o con otro entrevistador, yo comenté que ojalá el tema de los procesos que van entrando a ser formalizados sea un tema cronológico y no un tema ideológico. Es decir, que en la medida que se van teniendo las pruebas lo haga. Y que Impuestos Internos también vaya a la par, porque fue muy elocuente, muy rápido para querellarse contra algunos de los de la centro derecha y muy lento y en apariencia hasta obsecuente para no presentar querellas y denuncias respecto a otros personeros del mundo de la nueva mayoría, ¿no? En ese sentido usted no tiene ninguna duda que efectivamente hubo presiones de parte del Ministerio del Interior. No, yo no podría... No, porque usted me está señalando que hubo mucha rapidez para querellarse sobre el caso Penta, pero no en el caso Soquimich. No sé cuál es la razón, pero los hechos ahí están. El mismo caso de Martelli se demoró varios meses, de manera tal de que yo espero que Impuestos Internos vaya también, en virtud de los antecedentes, resolviendo si son causas que deben quedar estrictamente en lo administrativo, cobrar las multas, los intereses y las personas paguen, y si hay una situación que amerita delito, haga la denuncia o haga la querella. Eso es un tema que tiene que definir bien Impuestos Internos. Solamente digo, Claudio, que es muy importante que este tema se haga con tal transparencia, con tal equiparidad y con tal disposición a ver las cosas en su mérito y no por presiones que tiene, y es lo que está esperando la ciudadanía. Y si hubo presiones, que se investiguen también, y obviamente las personas que están siendo mencionadas por este subdirector tendrán que ser citadas por el Ministerio Público y aclarar los hechos. Lo conversábamos también en una entrevista anterior, efectivamente, y hablábamos del daño que ha causado el caso Penta a la Unión Demócrata Independiente, especialmente. Y ahora hay un sondeo que se va a hacer en curso para fijar también las líneas programáticas anterior a la convención que se va a realizar del partido. Sí. Ese sondeo, ¿qué busca efectivamente como para replantearse el futuro posterior al caso Penta en la UDI? Un partido que no diagnostica bien lo que está ocurriendo
en la forma de pensar de los chilenos, es un partido que puede errar en sus planteamientos a futuro, que es exactamente lo que le pasó a la nueva mayoría. Diagnosticó mal los cambios que había que realizar en el país, llevó adelante reformas con un alto contenido ideológico, pero muy poco en el pragmatismo y en el ADN de los chilenos, y por eso que tienen más rechazo que apoyo. No le puede pasar lo mismo a la oposición, ni al partido, ni a la UDI. Hay que diagnosticar bien qué es lo que los chilenos piensan de nosotros, qué es lo que valoran como positivo, qué es lo que valoran negativo, porque no podemos, Claudio, actuar a ciegas. Los dirigentes políticos, obviamente, que auscultamos y empatizamos con lo que la ciudadanía piensa, pero hoy día hay instrumentos que permiten detectar mejor. Y lo que no queremos es errar nuestro diagnóstico. Estamos trabajando en forma muy resuelta en un marco de unidad que hacía yo muchos años que no veía al interior de la centro-derecha chilena. Y eso es muy potente para plantearnos en la próxima elección municipal con un buen diagnóstico, con una buena propuesta hacia futuro y auscultando muy bien lo que los chilenos piensan y quieren. A propósito de lo mismo, el diagnóstico de Andrés Alamán, que ha dado varias entrevistas, es que se actúe de una forma suprapartidaria en el bloque que se ha formado recientemente, más allá de la individualidad de cada o del ADN de cada uno de los partidos que lo conforman. Comparto ese planteamiento del senador Alamán. Suprapartidario no significa, Claudio, prescindir de los partidos, sino que significa que los partidos estemos dispuestos a no sobreponer al interés general el interés de cada colectividad. Significa trabajar en una visión de equipo, significa tener la capacidad para admitir ciertos grados de diversidad en algunos temas y de mucha unidad en lo fundamental, pero sobre todo de privilegiar el proyecto de Chile. Aquí yo creo que el proyecto de la nueva mayoría fracasó y no da para más. Y tenemos, creo yo, la responsabilidad de ofrecerle a los chilenos una alternativa distinta, tanto en los gobiernos comunales como en las elecciones presidenciales y parlamentarias que vengan a futuro, y en eso estamos trabajando. Bueno, a propósito de lo mismo, lo que usted señala, en un lenguaje que a algunos le parece como muy duro, señala el mismo Alamán que la presidenta Bachelet genera incertidumbre en el actual sistema político y económico. Bueno, yo creo que no es ningún misterio que el hecho que ella tenga tan alto rechazo, entre un 65 y un 70, habla por sí solo de que la presidenta no está teniendo la definición, el liderazgo y la fuerza para convencer a los chilenos. Y eso queda expresado en todos los sondeos de opinión que se han hecho. Y creo que, desgraciadamente, habíamos puesto alguna expectativa en que después del cónclave que hizo la nueva mayoría y el cambio de gabinete, iba a haber una rectificación del rumbo, y no hemos encontrado que había una reiteración del rumbo. Entonces uno queda un poco atónito, porque pareciera ser que la presidenta y el gobierno de la nueva mayoría está gobernando para unos pocos y no para la inmensa mayoría que está pidiendo rectificaciones. Pero en fin, esa es responsabilidad de quienes conducen. La responsabilidad nuestra como oposición es ofrecer una alternativa, hablar claro, hablar con precisión de los cambios que queremos hacer, de las definiciones que vamos a adoptar y del proyecto político que le vamos a ofrecer a futuro al país. Al parecer, en uno de los temas emblemáticos o reformas emblemáticas, que es la reforma laboral, ninguno de esos cambios que usted han pedido dentro de lo que se llama o manifiesta como esencial para la creación de empleo, para la productividad del país, para mejorar las cifras económicas, que es el reemplazo en huelga, por ejemplo, se va a producir, porque hay una gran mayoría, lo ha dicho el diputado Andrade también, dentro de la nueva mayoría, que no va a amparar una situación como el que no se mantenga la huelga a todo orden. La reforma laboral y la forma como el gobierno y la nueva mayoría la ha estado llevando adelante en su proceso legislativo es la expresión más nítida de la intransigencia y del voluntarismo político y de quedar atrapados en la ideología más que en darle al país una reforma laboral más propia del siglo XXI, que incorpore conceptos de adaptabilidad, de flexibilidad, de empleabilidad, que se haga cargo de un mundo que hoy día exige a los empleados y a los empleadores estar al día de lo que el mercado les exige, de las competencias, de las entregas de los productos oportunamente, en fin, de compatibilizar, Claudio, el trabajo de los jóvenes con el estudio, de las mujeres con la crianza de los hijos y con la familia. Esta reforma laboral que está llevando adelante el gobierno es más propia del siglo XX que del siglo XXI. Es más propia de lo que eran los procesos productivos de esos años. Quizás esta reforma laboral en la década del 70 cabría, pero en el siglo XXI está muy ajena, tan ajena está que prácticamente, Claudio, no toma ninguno de los lineamientos de la OCDE, que nos gusta tanto compararnos con los países de la OCDE,
que permiten algún grado de reemplazo en huelga, que permiten cierta adaptabilidad, que permiten el descuelgue en tiempos de huelga, en fin, que no le dan la titularidad exclusivamente al sindicato. Claro, pero nada de eso a propósito de la OCDE, cuenta, algunos lo defienden precisamente por lo mismo, porque en la OCDE somos de los países que tienen un mayor grado de desigualdad y por lo tanto un mayor peso de los trabajadores en el mundo laboral frente a los empresarios podría equiparar de alguna forma en la cancha. Esta reforma laboral lo que va a hacer es aumentar la desigualdad, porque lo que va a hacer es que va a premiar a los trabajadores sindicalizados y probablemente ellos vayan teniendo un aumento en los sueldos y vaya postergando el ingreso al empleo de los que no tienen y vaya dificultando el mejoramiento de los salarios de los que no están en los sindicatos. Y por consiguiente va a empujar a una mayor desigualdad y va a empujar a un alza de sueldos que no va de la mano de la productividad. Porque no hay nada peor, Claudio, que generar aumento de sueldos que no van de la mano de la productividad, porque eso en definitiva rebota en contra de los propios trabajadores. Por eso que yo considero que esta es una mala reforma para los trabajadores. Pan para hoy, hambre para mañana. ¿Y usted cree que se va a producir de todas maneras? Porque hay sectores dentro de la nueva mayoría que también quieren o buscan, dentro del PPD, por ejemplo, de la democracia cristiana, que buscan que exista cierto reemplazo en huelga, por lo menos con trabajadores internos. Yo creo que los sectores moderados perdieron la batalla al interior del gobierno y acá se está imponiendo la visión de la CUT, que es la visión del Partido Comunista. Este es el gran anhelo del comunismo, de tratar de instalar una reforma que no pudieron hacer con Salvador Allende. De manera tal de que es una reforma que no tiene un asidero que esté en los tiempos actuales. ¿Y qué es lo que les pasa? Yo he conversado este tema con Bárbara Figueroa y con la gente de la CUT. Ellos sienten, y esto está afectando la posibilidad de lograr una mayor gradualidad o flexibilidad en el proyecto, que es que ellos sienten que si no hacen la reforma ahora, a la pinta de ellos, con las mayorías que tienen, no la van a volver a tener esta oportunidad de nuevo. Y eso es lo que está dificultando y generando esta intransigencia para abrirse a mirar un poco más el tema. Las opiniones contrarias a la reforma laboral, Claudio, no solamente han venido del sector de la oposición. Aquí hubo una carta de Eduardo Engels, de la señora Repeto, de economistas. El otro día vimos a Alejandro Fox, ex ministros de la Concertación, intelectuales y abogados del mundo de la nueva mayoría, personas que no son necesariamente la oposición, que le han dicho al gobierno: esta reforma va por mal camino. Entonces, cuando uno ve tanta intransigencia es porque ve que la izquierda más polarizada del país siente que esta es la oportunidad para hacer el cambio y que si no lo logran ahora, nunca más. Y presionan muy fuertemente al gobierno, al interior del gobierno. La democracia cristiana perdió la batalla de la moderación y la perdió por su propia inconsecuencia. Porque la democracia cristiana piensa moderadamente, pero vota radicalmente. Nunca logran plasmar sus formas en los hechos al final en la votación y terminan siendo arrastradas por las corrientes más de izquierda porque le tienen pánico. Y a propósito de lo que se ha producido durante las últimas semanas, ¿usted cree que el peso del ministro Burgos se perdió absolutamente más allá de la expectativa que generó en un momento determinado cuando llegó? No, yo creo que Jorge Burgos está haciendo un espléndido trabajo, al igual que el ministro de Hacienda, respecto a quienes estaban en Hacienda y Interior antes. Qué duda cabe que han superado con holgura las situaciones de falta de definición, de liderazgo y de conducción que tenía la dupla anterior. Pero hasta la propia dupla empieza a ser cuestionada y el PPD ha ido a fortalecer al ministro Valdés como una forma de no generar esa dupla porque no les parece conveniente. Pero en fin, no quiero meterme en la pelotera que hay interior de la nueva mayoría porque de eso necesitaríamos un programa de 24 horas. Más bien lo que quiero decir es que yo creo que no puede un ministro por sí solo ir en contra de una mayoría en el Congreso si no hay voluntad de esa mayoría de dejarse convencer de que los cambios que están llevando necesitan ser vistos de una forma distinta. Sentido común, Claudio, por Dios, lo que le falta a la nueva mayoría. Si la reforma laboral tiene más de un 50 y tantos % de rechazo en la opinión pública y solamente un 30 y algo, escuchen la voz de la gente y no se entrampen en su propia visión ideológica o de llevar cambios que después le cuestan caro al país, porque estas cosas no son gratis y revertirlas después va a ser muy difícil. Partimos hablando de, o estaba dentro de los temas que hemos tocado, la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, aquellos que forman este nuevo pacto de manera de proyectarse como un futuro gobierno. Y ya se está hablando de candidatos presidenciales. Algunos dicen que después de la visita a La Moneda, Ricardo Lagos es el candidato de la centro-derecha. Algunos lo han señalado de esa forma. Dios nos pille confesado. ¿A usted no le gusta en absoluto? No, pues si Ricardo Lagos
es un hombre de izquierda. Es el autor del Transantiago, de la peor política pública que se ha establecido en el país. En los más graves casos de corrupción, Mobgati y todo ocurrieron en su gobierno. Ricardo Lagos está en las antípodas del pensamiento de la centro-derecha. Nosotros vamos a tener candidato propio, que represente nuestra forma de pensar. ¿Sebastián Piñera es el mejor en este momento? Yo creo que hoy día, sin duda, el expresidente Piñera es el que está mejor posicionado en el mundo de la centro-derecha. Pero la resolución final, Claudio, de quién sea el abanderado nuestro, tiene que surgir de un proceso de primarias. Yo creo que en el estado en que está la política en general, es muy importante que haya un proceso previo que renueve la capacidad del mundo político de plantearse ante la sociedad en un foro previo como es una primaria. Y yo creo que afortunadamente tenemos en la centro-derecha 5 o 6 buenos liderazgos que de cara al pueblo y de cara a la ciudadanía debieran competir en una primaria. Y ese candidato que gane tiene que tener todo el respaldo, toda la unidad. Por eso que yo creo que la consigna hoy día en la centro-derecha chilena es unidad con responsabilidad. Unidad en el trabajo político, responsabilidad en la forma de hacerlo, porque si nos estamos pegando palos entre nosotros, obviamente no vamos a llegar a ningún lado y se requiere de mucha unidad, de mucha generosidad y también de mucha sapiencia para plantear bien las cosas ante la ciudadanía. Diputado, le quiero agradecer nuevamente por esta conversación, que esté muy bien. Muchas gracias, Claudio, por invitar.